este famoso 7,7 ya era un número esperado, no te digo tanto, 7,7 que se aumentó justamente por los problemas de educación. En marzo siempre aumentan los problemas por educación, pero el planteo es la tensión y decir, bueno, ¿cuánto más? O sea, las consultoras estaban en un 6,8, 7,2, 7,7, 104 ya la inflación anual. Obviamente los peligros son muchos. Y te diría, el mayor peligro hoy es el aumento de la pobreza. ¿Y por qué te digo que es el mayor aumento de la pobreza? Porque hay rubros que en este momento en Argentina han empezado a crecer. Bueno, con supuesto, todos estamos contentos porque Argentina de alguna manera algunos rubros puedan crecer, pero también ha crecido muchísimo la pobreza. ¿Y por qué me explicas esto? Cuando en definitiva uno dice, bueno, pero si empezamos a crecer, empezamos a avanzar, a crecer, a facturar más, a exportar, etcétera, ¿cómo aumenta la pobreza? Bueno, acá hay un problema de distribución muy fuerte y muy serio. Acá tenemos que tener presente de que, en definitiva, aumentar la producción es bueno, pero si no hay redistribución, también es malo. Argentina se ha olvidado de apostar a la producción y simplemente ha cambiado su paradigma. En vez de hablar de producción, hablamos de subsidios, de ayudas económicas, cuando en definitiva tendríamos que empezar a hablar de ayudas para empresas, pequeños emprendimientos, darle dinero a gente, buscar leyes amigables laborales, previsionales, leyes amigables fiscales, o sea, bajar los impuestos. Bueno, todo eso no se está dando. Eso es lo que, en definitiva, lo que estamos necesitando. Y un poco para aclarar el tema de la pobreza, el INDEC cada 6 meses hace mediciones de pobreza. Hasta el 31 de diciembre del año pasado teníamos un 39,2% de pobres. O sea, para que tengamos una idea, de 10 argentinos, 4 somos pobres. Niños, 54% de niños pobres. Y el Gran Buenos Aires, para tener una idea, un 45% de pobres. Con estos números de la inflación que estamos teniendo, es muy probable que al 30 de junio, que se hacen las mediciones semestrales, vamos a estar en 42-45% de pobres. Eso es lo que está pasando. Y por supuesto... Porque la inflación golpea directamente, justamente, y mira, más duro en ellos. Cada punto, en algún momento se hablaba que cada punto de inflación eran 100.000 argentinos que bajaban a la línea de pobreza. El INDEC habló en ese mismo análisis que tenemos 18.800.000 pobres, de los cuales 3.400.000 son indigentes. Entonces, la verdad te digo, es una situación bastante difícil, la situación de la macroeconomía, no me gusta de decir malas noticias, pero acá estamos emitiendo dinero a troche y moche, para decirte, este plan platita, tratando de pagar más por los dólares, por estas devaluaciones encubiertas que se están haciendo con el precio de la soja, y todo eso significa emisión monetaria. Emisión monetaria es igual a inflación, y eso es lo que está pasando, lamentablemente es lo que está pasando. Esto es lo contradictorio de un programa, si es que se le puede decir programa, vos me sabrás decir. No existe. Es política de parches, lo que se está haciendo ahora son todas políticas de parches. Bueno, esta nueva devaluación con este dólar soja es increíble, porque es un plan netamente inflacionario, no hay ninguna posibilidad de decir... Estamos comprando dólares a 300 pesos y vendiendo dólares a 210. Esa diferencia es plata. Y esa es plata, cada vez que hay emisión monetaria, significa mayor plata. Ahora, yo me decís, bueno, pero ¿cómo va a terminar esto? Bueno, te digo, mira, acá es muy simple. Estamos en un proceso hiperinflacionario, muchos economistas ya están hablando de un Rodrigazo. Estamos en un proceso de decir qué va a pasar con los títulos públicos. Hay 12 billones de pesos de títulos públicos en entidades financieras. Esos títulos públicos están generando intereses altísimos. Y no nos olvidemos que cuando la tasa de interés es alta, no incentiva ningún tipo de producción. ¿Quién va a pedir plata prestada con los intereses que están? Esa plata puede llegar a pasar dos cosas, a mi humilde entender. O puede haber un plan Bonex, es decir, señores, todos esos títulos que tenemos los vamos a pasar a títulos vamos a pagar dentro de 10, 15, 20 años o 5 años, depende el plan de gobierno que se tenga, o eventualmente una hiperinflación que va a licuar todos los procesos o la cantidad de dinero que hace. Esto
va a depender mucho, y lo vamos a ir viendo en la medida en que empecemos a escuchar las propuestas de los candidatos de las elecciones nacionales. Ellos nos van a ir dando las pautas. Desde el oficialismo te diría que son más tendientes a hacer una política gradual, de ajustes graduales. La oposición es más previsible que haga una política de shock. O sea, al día 2 que asuman, implementen todas las medidas que los grupos técnicos, políticos ya están estudiando para implementarlas. O sea que, en definitiva, la necesidad de cambiar o de tener un plan económico es imperiosa. Y te digo un dato más, para que veamos lo mal que estamos. Desde que empezamos la democracia, la pobreza, por supuesto, ha ido avanzando. Pero entonces, cuando le dicen, bueno, pero es un problema general, el país, el mundo, la inflación del mundo, etcétera, no, digo, no es así. Brasil, en los últimos 10 años, ha bajado 9 puntos la pobreza. Bolivia 6 puntos. Y así países limítrofes han ido bajando la pobreza. Y nosotros la hemos subido. ¿Qué nos pasa, Argentina? ¿Dónde estamos? Pero además con inflaciones, digamos bueno, pero ese es el problema. Podemos ni siquiera imaginarlo para la Argentina. No hay un plan económico, no tenemos un proyecto, no tenemos un plan. Todo lo que se está haciendo ahora es para parchar, para evitar una corrida bancaria, para evitar problemas que pueden llegar a suscitarse hasta las elecciones. Este gobierno está trabajando para no pasar papelones, no sentirse mal, porque tengo entendido, por lo menos mis números me dan que no creo que gane este gobierno en las próximas elecciones, pero está tratando de llegar y que, como digo yo, no se les escape la tortuga. Es un plan durar, nada más. Es aguantar, durar, como lo dices tú, pero el planteo es que necesitamos políticas de Estado, y es lo que yo siempre digo. Señores del gobierno, por favor, empiecen a hacer los ajustes necesarios, porque este año va a ser un año de incertidumbre, y el año que viene, el gobierno que venga, sea del signo político que sea, va a tener que hacer los ajustes. Entonces vamos a tener 2 años de incertidumbre, de bajo crecimiento y de pobreza. Entonces, por favor, empiecen a hacer los ajustes, aunque les cuesta, pues yo sé que los ajustes estos van a tener un alto costo político y un alto costo social, pero algo hay que hacer, no podemos quedarnos quietos. Ahora, ¿cómo lo caracterizas o qué rótulo le pones a esto que algunos le dicen el manotazo de Massa al ANSES, por ejemplo? Bueno, la verdad que... ¿Cómo lo analizaste vos? Vuelvo a repetirte, Massa lo que está haciendo son políticas para tranquilizar, en este caso, el sistema financiero bancario. La ANSES, no nos olvidemos, cuando dejó de ser las AFJP, las famosas proyectos que eran para el ahorro de cada uno iba a tener, hizo un fondo de garantía. Ese fondo de garantía se lo sacaron y le dieron títulos garantizados en dólares. Ese era o es el patrimonio que tenía o que tiene la ANSES. ¿Para qué? Para garantizarles de alguna manera a los jubilados que una cuota o un sueldo mínimamente acorde a sus necesidades, que es totalmente al revés. Hoy, si vemos los sueldos comparados, los sueldos de los jubilados comparados con la canasta básica de alimentos, sin ir más lejos, es lamentable. Entonces, ¿qué es lo que hizo Massa, o por lo menos pretende hacer? Decirle, bueno, señores, les vamos a cambiar los títulos que tienen las entidades financieras, especialmente las privadas, por títulos garantizados en dólares, que es el fondo que tiene en este momento la ANSES. Esto cayó muy mal, porque estamos descapitalizando, le estamos quitando fuerza a la ANSES, cuando en definitiva tendrían que darle otro tipo de garantías. Por eso es decir, bueno, le sacan los títulos que tienen, pues son todos papelitos, lamentablemente, le sacan los títulos que están garantizados en dólares, se los cambiamos por los títulos en pesos, y el ANSES cada vez va a ir peor. Entonces esa es la gran decepción que en este momento te podría decir que se tiene con Sergio Massa, a pesar de que Sergio Massa ha sido un poco el salvador de este gobierno, porque estaba avanzando la inflación, pero ahora con el 7,7 y con las perspectivas de un aumento gradual de la inflación, porque no hay forma de pararlo. Vos me decís, bueno, señor, ahora, los precios... Esto, Julio, pero discúlpame, esto se traduce en reclamos salariales ya. Obviamente, digamos, porque esa proyección que se hizo, que era ficticia, obviamente, esa proyección de la inflación del año, ya... Acá hay otro tema. Aumenta la inflación, tiene que aumentar en la misma proporción los sueldos, porque si no empezamos a hablar de recesión. ¿Qué significa? Que empecemos a decir, señores, yo gano 100, pero esos 100 a fin de mes van a ser 93. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a comprar menos.
¿Y qué van a hacer las fábricas? Bueno, como yo no sé qué a valor voy a recuperar mis insumos, tampoco voy a fabricar más, o por lo menos voy a seguir fabricando. Y es lo que está pasando con los famosos precios cuidados. Y dejar de fabricar significa en muchos casos pérdidas laborales. Obviamente, pérdida laboral, desocupación, y bueno, y la economía informal, que eso es otro de los temas, la desocupación. Son temas que los tienen que resolver, y se tiene que resolver el próximo gobierno. Lamentablemente eso es lo que está pasando, y ahí es donde tenemos que apuntar. No nos equivoquemos al votar, veamos cuáles son los proyectos que tenga cada uno de los partidos políticos, las alianzas o lo que fuere, y que en función de eso veamos qué es lo que puedan hacer y qué propone. Yo calculo que después de las pasos nacionales vamos a tener una idea de quiénes son los que van a jugar, digamos, en la final, y ahí empezar a ver y estudiar, o por lo menos a analizar cuáles son los proyectos que van a tener cada uno de estas alianzas, partidos o lo que fuere, para ver qué es lo que más conviene al país. Pero hacer ajustes es imprescindible, hacerlo con la situación que tenemos. Pero no le echemos la culpa ni a la guerra de Ucrania, ni a la inflación del mundo, ni por supuesto a los países limítrofes, porque no somos únicos. Ucrania, que es el país invadido, no tiene la inflación nuestra. Entonces, bueno, pero Ucrania a nosotros nos beneficia la guerra, lamentablemente, porque subieron los precios de las materias primas. Entonces tenemos que ver qué va a pasar con las materias primas. Lamentablemente con la sequía hemos tenido problemas gravísimos. Calculamos que de 20 a 25 mil millones de dólares menos vamos a tener este año. Eso va a significar que vamos a tener menos dólares, vamos a tener menos dólares para comprar insumos para la producción. O sea, no es fácil, y la foto hoy del país, desde la economía, no es de las mejores. Ahora, Julio, este panorama de lo que vos decías, un plan parche nada más, es decir, poniendo parche, además sin crédito político, es complicado y peligroso. Obviamente. Porque si por ahí con crédito político, con un poco de espalda política, lo podés manejar mejor. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos, ir más lejos, con los bancos medianos? Estados Unidos, por el problema de inflación, tuvo que aumentar la tasa de interés. ¿Para qué? Aumentando la tasa de interés, la gente no gasta plata, tiene la plata metida en bancos a interés, entonces no gasta y no hay inflación. Lo lograron. Pero ¿qué pasó? Muchísimos bancos tienen los dineros depositados de los ahorristas, inversores, etcétera, en títulos de mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la tasa de interés, yo que tengo depósitos en un banco que tiene inversiones a mediano y largo plazo, ese banco no me puede devolver mi plata. Entonces, ese banco tuvo que quebrar. Ahora, en Estados Unidos dice, sí, le vamos a garantizar que todo lo que han depositado, todos los depósitos, se los van a devolver. Y eso justamente es para garantizar el sistema financiero internacional. Pero los bancos quebraron. Ahora, ¿qué pasa si hay una corrida bancaria acá? Pregunto. Este es el tema, claro. Sí, sí. Bueno, y junto con esto, las campañas electorales, digamos, un proceso electoral que además, digamos, siempre complica a cualquier gobierno que ya venga, digamos, empujando una crisis. Las campañas electorales no es el mejor escenario para una mesa de diálogo, para buscar consensos, etc. Si sería una economía en crecimiento, en desarrollo, aumentos de exportaciones, disminución de la pobreza, que no hay economía informal, yo te garantizo que ese gobierno gana, como pasó en varias épocas de Argentina. Pero ahora estamos justamente al revés. Entonces hay que darse cuenta de que la realidad pasa por otro lado. Inflación, desocupación, pobreza, economía informal, impuestos por todos lados. ¿A quién tentamos nosotros? Hay casi 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior o en los colchones. Esa plata, ¿cuándo puede llegar a venir? Los tenemos que tentar con reglas de juego claras, seguridad jurídica, estabilidad. O sea, son mínimas cosas para tener un país normal. Hoy no lo tenemos. Julio, con este 7,7% de la inflación de marzo, ¿la proyección de la inflación anual es de cuánto ya? La proyección hacia atrás estamos en un 104. Y hoy yo te diría que cómodo las tres cifras vamos a llegar. Ya estamos hablando de 120% de inflación. Si es que, vuelvo a repetirte, no se nos escapa más la tortuga. Pero lamentablemente son números que no les hacen nada bien a la economía. Y el gobierno tampoco va a querer resignar y va a seguir implantando plan platita. Bueno, se cambió la cultura del trabajo por la cultura de los subsidios. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a ver.
Bueno, seguramente a lo largo del año volveremos a charlar, Julio. Vamos a estar en reiteradas oportunidades invitándote para que nos ilustres un poco sobre estas cuestiones y sobre todo que intentemos orientar a la gente qué hay que ir haciendo, cómo nos vamos protegiendo. Sí, ¿no? obviamente, lo que hice ahora, obviamente, es una fotografía de cuál es la realidad, pero sí después podemos empezar a ver qué políticas, cuál es la tendencia, qué es lo que se puede hacer, porque no solamente es criticar por criticar, sino simplemente decir, bueno, darle algunas